Bienvenidos a este quinto programa de Saja TV, nueva herramienta de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial para acercarse al paciente hipertenso, que iniciamos no por casualidad el 17 de mayo en el Día Mundial de Hipertensión, y ya estamos en junio y seguimos con los temas que creemos que le importan al paciente hipertenso y que queremos darle respuestas. Les recordamos que hemos seguido recibiendo preguntas y que esas preguntas en próximos programas de Saja TV vamos a ir respondiéndolas, tratando de satisfacer las dudas de cada uno de ustedes y darle una respuesta. Así que no duden en mandar sus preguntas a través del canal de YouTube de la Sociedad, a través de las distintas redes sociales de la Sociedad de Hipertensión. Y llegamos a un programa que es clave, es importantísimo, porque hablamos del diagnóstico, hablamos de cómo estudiar al hipertenso, hablamos del riesgo de ser hipertenso. Pero hoy, Marcos, tenemos que hablar de quizás lo más importante junto con un adecuado diagnóstico, el tratamiento del paciente hipertenso. Y hoy, tratamiento, nadie puede decir de que no tengamos opciones, ¿no? ¿Y qué hacemos con los hipertensos? Sí, sin duda hoy es un programa muy importante porque hablar de tratamiento es un poco hablar de, no de la curación, pero sí de bajar todos estos riesgos, como vimos en los programas anteriores. Básicamente uno tiene como dos grandes herramientas terapéuticas. Por un lado, que muchas veces o a veces se cree que es solamente el tratamiento no farmacológico, esto de cambiar los hábitos, de tener hábitos más saludables, y si con esto no alcanza, vamos a hacer un tratamiento de tipo farmacológico. La verdad es que con mi experiencia de por lo menos atender 30 o 40 años pacientes hipertensos, diría que esto va en forma simultánea. Habitualmente cuando uno toma la decisión de empezar un tratamiento, empieza con las medidas no farmacológicas y con las medidas farmacológicas. Así que yo creo que tenemos muchas cosas para decir desde lo no farmacológico. Quizás nuestro vicepresidente primero, el doctor Nicolás Rena, desde Mendoza, nos pueda explicar un poco cuáles son estas medidas no farmacológicas. Nicolás. Linda pregunta, me ha tocado responder. En primera instancia, ¿se puede tratar la presión arterial? Sí, por supuesto. Y podemos hacerlo de dos formas. Con un tratamiento destinado a modificar nuestros hábitos, a incorporar hábitos saludables, y a modificar hábitos no saludables, a incorporar actividad física regular, a incorporar una dieta con un bajo sodio y rica en verduras, frutas y hortalizas, en suspender el alcohol, en bajar de peso, en suspender el tabaco. Todas esas medidas son útiles para todos los pacientes. Sin embargo, la mayoría de los pacientes necesita tratamiento farmacológico. Y este tratamiento farmacológico es muy importante. Por lo general suele ser un tratamiento de toda la vida, lo cual no significa que no vaya a modificarse en el transcurso de la enfermedad, pero es importante conocer que tomar la medicación es algo fundamental para el control de la presión arterial. Este tratamiento en general se utilizan comprimidos que pueden tener o una droga o drogas combinadas. Cuando hablamos de una droga es muy poquito el porcentaje de pacientes que lo va a requerir. La mayoría de las veces los pacientes necesitan, por cómo es la hipertensión arterial y por cómo se forma la hipertensión arterial, va a requerir más de una droga. Lo importante es que un poco para mejorar el recuerdo, un poco para mejorar que uno pueda tomar la pastilla todos los días y mejorar o no estar pendiente durante todo el día de este tratamiento, vamos a utilizar en la medida de lo posible la terapia combinada y en una sola pastilla. Esto ha demostrado que tiene una muy buena adherencia, que es de lo que yo les estaba hablando recién, y con muy buenos resultados en la prevención de tener complicaciones por la hipertensión arterial. También sepan
que los efectos que provocan las drogas, los efectos adversos que pueden provocar las drogas, que si bien existen, son muy poco frecuentes, en el orden del 0,5%. Si bien en la jerga popular uno está acostumbrado a escuchar que muchos medicamentos producen tos o que producen mareos, estos efectos son ínfimos comparado con los grandes beneficios que puede atravesar claramente el tratamiento con las pastillas. Y haciendo un poco de hincapié en el tratamiento, yo les voy a recomendar que utilicen cualquiera de los sistemas para recordar la toma de la medicación. La adherencia a la medicación es algo fundamental. Hay un viejo proverbio que dice, si la medicación no se toma, no hace efecto. Si no hace efecto, el paciente tiene hipertensión, y si tiene hipertensión, a lo largo del tiempo va a tener las complicaciones asociadas a esto. Entonces nosotros tenemos que tomar la pastilla para que haga efecto. Pueden utilizar los recordatorios del celular, pueden utilizar los recordatorios escritos, los pastilleros, cualquiera de los métodos que a ustedes les funcione, pero en general la educación, el recuerdo familiar de que tiene que tomar la pastilla, sumado a el hábito de hacerlo en un horario que sea conveniente, suele ser la mejor alternativa para tomar la pastilla todos los días. Bien, muchas gracias, Nicolás. La verdad que fuiste muy claro. La importancia de mantener hábitos saludables, eso lo tenemos que mantener el resto de nuestras vidas, no solamente para los pacientes hipertensos, porque los hábitos saludables, en definitiva, es bueno para toda la población. Pero una vez que empezamos un tratamiento de tipo farmacológico, saber de que es muy importante asociarlo, estas drogas, estas pastillas, estos comprimidos que tenemos que tomar, asociarlos con una actividad. Yo no tengo ningún problema en decirlo, soy hipertenso y todas las mañanas con mi café con leche me tomo mi pastillita y me siento muy tranquilo, sabiendo que mi presión está bien controlada. Quizás una de las preguntas que más se hacen los pacientes es si estos remedios me pueden causar algún daño, si tienen algún efecto adverso. ¿Vos cómo lo ves, Pablo? Yo siempre le suelo responder a mis pacientes cuando me preguntan eso, es que por algo nuestro organismo no tiene drogas adentro, tiene hormonas, tiene enzimas, tiene un montón de sustancias, pero no tiene fármacos. Por ende, cada vez que uno ingiere algo, potencialmente podría llegar a provocar alguna reacción en el cuerpo. El problema es si esas reacciones en realidad son suficientes como para provocarnos un daño. Y lo que uno tiene que transmitir es tranquilidad. Cuando un fármaco llega a la venta, cuando un fármaco ya se utiliza en forma general, es porque ha pasado una serie enorme de pruebas, y esas pruebas muchas veces lo primero que miran es la seguridad. O sea, antes de la eficacia se mide la seguridad. Antes de decir, esta droga me baja la presión, lo primero que se fijan es si no me provoca ningún daño. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro. Es importante hablar de efectos adversos y me parece que tenemos a alguien que nos puede hablar bien de eso. Y voy a pedirle a Judith Silverman, que ha sido hace pocos años atrás presidenta de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, nuestra primera presidenta mujer, y preguntarle a Judith si son importantes los efectos adversos en las drogas y si esos efectos adversos de alguna manera pueden influir en la adherencia al tratamiento. Judith, te escuchamos. Bueno, muchas gracias Marcos, Pablo, por la pregunta. Interesante, los efectos adversos de los fármacos y especialmente los antihipertensivos. Un efecto adverso puede ser leve, moderado o severo. En general, los fármacos son bien tolerados y un porcentaje muy bajo puede generarlos algunos efectos de estos. Entre ellos, vamos a hablar de los antihipertensivos. Por ejemplo, los priles. Los priles, o llamados los que son el enalapril, el perindopril, el benacepril. ¿Qué puede pasar? Que nos generen tos seca. Esa tos seca que es muy molesta y que puede llevar a tener que cambiar la medicación justamente por esa situación. ¿Cuánto generan ese efecto adverso? Entre el 10 y el 20% de los pacientes. No es tanto.
Y eso tiene solución, porque lo podemos cambiar por otro fármaco antihipertensivo, también muy efectivo, que son los sartanes, como el losartán, el valsartán, el telmisartán, el candesartán. Otro medicamento que se usa mucho en hipertensión es la amlodipina y también puede generar un efecto adverso, como los edemas en los miembros inferiores, es decir, ese hinchazón que nos genera mucha molestia. También nos puede dar como calor en la cara, y eso es muy molesto y hace que muchas veces se roten los medicamentos. También estos fármacos se pueden asociar y entonces generar menos efectos adversos. Por ejemplo, un pril con una amlodipina o un sartán con una amlodipina, y eso disminuye el efecto adverso del fármaco. Otro fármaco también que se utiliza son los diuréticos, y los diuréticos pueden generar calambres. Esto hace que sea también muy molesto, y también pueden modificar los laboratorios, es decir, que puedan subir el ácido úrico o tener algún problema con el potasio y entonces tengamos que tomar algún suplemento. Es importante también saber que los fármacos tienen que estar dados tal vez a una dosis que sea tolerada por el paciente. A veces se suben las dosis porque lo requiere y eso hace que genere un efecto adverso. Siempre se va a encontrar una solución. Y otro tema es, el efecto adverso puede hacer que el paciente deje la medicación y eso no está bueno. A veces es buscar la solución, es encontrar la dosis adecuada o la formulación adecuada. También el asociar los fármacos hace que tengamos mejor adherencia. Asociar dos fármacos, a veces asociamos un pril, como les dije, con una amlodipina y si lo requiere, un diurético. Y entonces eso controla la presión arterial. Tenemos que ser adherentes al tratamiento. Los pacientes al año de estar con un tratamiento antihipertensivo, casi la mitad lo abandona. Y eso es un gran problema. La adherencia al tratamiento que les dan hay que cumplirlo, porque si no, sufrimos la consecuencia. Y la consecuencia es tener la presión no controlada. Y tenerla no controlada por arriba de los valores normales, vamos a tener daño en órganos vitales, como el cerebro, el corazón, el riñón, todo nuestro sistema vascular, la vista. Entonces es muy importante que ante cualquier situación adversa, consulta rápidamente con tu médico, que seguramente te va a adecuar la dosis y para que vos la puedas cumplir con el tratamiento y tener una adherencia a eso. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Judith, siempre tan clara, con tanta llegada al público que nos mira y gracias porque nos hablaste de efectos adversos y nos dijiste hasta dónde realmente es importante y habló de los efectos adversos más comunes. Nos faltó betabloqueantes, Marcos, o sea, que esa droga que muchas veces se utiliza y que es cierto en algunos, sobre todo algunos betabloqueantes, los más viejos, que en los pacientes, sobre todo en los hombres, que puede provocar disfunción sexual y eso a veces es un motivo de preocupación, sobre todo en el hombre, y algunos otros efectos adversos comunes que tienen, pero sin embargo son drogas nobles que hemos utilizado durante muchos años y hoy tenemos drogas nuevas dentro de ese mismo grupo que son más útiles. Pero bueno, creo que quedó claro. Pero creo que lo que no nos contaron tanto ni Judith ni Nicolás y hasta dónde bajamos la presión arterial, ¿no? Porque, ¿qué pasa? ¿Vengo con 9,5 a la consulta porque me bajó la presión? ¿Está bien? ¿O me fui? ¿Me pasé? Sí, claro, sí, es muy importante eso. Nosotros, hablamos un poco de los objetivos terapéuticos, ¿no? Una palabra o dos palabras que habitualmente están en todas nuestras recomendaciones, en todas las guías, y que hoy es un punto de discusión entre lo que podemos hablar de la escuela americana y de la escuela europea. Nosotros argentinos estamos más adaptados a lo que nos dicen los europeos,
Y los objetivos terapéuticos obviamente que dependen un poco también de los grupos etarios y de las patologías, de las comorbilidades, ¿no? No es lo mismo tratar a un diabético joven que un diabético muy adulto, un anciano muy frágil. Entonces, está claro el concepto que tenemos que tener en principio es que todos tenemos que tener por debajo de 14,9. Pero también tenemos que tener en claro que no podemos bajar mucho la presión arterial y quizás estamos dando pie a seguir hablando sobre este tema tan importante. Pablo, me parece que da para seguir hablando esto, no solamente hasta dónde bajar la presión arterial, sino cómo podemos encarar el tratamiento en alguna población especial. Obviamente no es lo mismo la embarazada, el niño, el anciano muy frágil. Así que yo creo que tenemos que continuar con este programa y me gustaría que vos hagas un cierre por el momento. Yo le voy a decir a José, que es hipertenso y que está del otro lado, a María, que es hipertensa y también está del otro lado, de que este es un trabajo que hacemos entre ustedes y nosotros. Tratar la hipertensión arterial, llegar a tener un control adecuado de la presión arterial, necesita que seamos cómplices. Nosotros vamos a tratar de hacer lo mejor posible y ustedes de su lado nos tienen que ayudar, cumpliendo con el tratamiento, como dijo el doctor Nicolás Rena en su presentación. El único tratamiento que es efectivo es el que se cumple, el que se hace. Si yo no tomo la medicación, el tratamiento nunca va a ser efectivo, pero aparte si no cumplo con los cambios al estilo de vida y todo. Entonces, José, María, ayúdennos. Y como dijo el doctor Marín, estos son solamente los primeros programas de Saja TV. Saja TV va a continuar junto a ustedes y va a ser una herramienta que nos va a permitir hablar de muchos otros temas que seguro a ustedes les van a interesar, y entonces los vemos en los futuros programas de esta nueva herramienta de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial y sigan acompañándonos. Muchas gracias.